Bueno, una realidad que contrasta con la otra realidad que atravesamos, porque siempre hablamos de este impacto en lo económico y en lo social, cómo impactan los que menos tiene el aumento de los alimentos, el aumento de los combustibles, el aumento en las distintas tarifas, porque a partir de hoy comienza a darse a conocer un nuevo aumento en la tarifa de gas que va a impactar en el mes de mayo. Pero bueno, a esta realidad uno trata de entenderla, pero para eso nosotros vamos a recurrir a los especialistas. Está con nosotros Carlos Beltrán. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. Hola, encantado de verte. Gracias por la invitación. ¿Cuál es esta realidad no de Argentina? Porque uno va a lo rápido, piensa en aquella persona que va al supermercado y que todos los días se encuentra con precios distintos, con una economía que no alcanza, y por otro lado tenemos estos resultados de un fin de semana largo. Bueno, pero tened en cuenta que vos decías que más de 3 millones de personas han vacacionado en el país. Pero claro, 3 millones de personas o 4 millones de personas, ¿cuántos son respecto a la población total? Claro. Son un 5, 6, un 7%. Un porcentaje bajísimo. Un porcentaje bajísimo que convengamos que aunque al país no le vaya tan bien o le vaya incluso igual o peor, hay gente que, hay un estratos sociales que de alguna forma logran mantener su nivel de vida y bueno, realizan estos tipos de viajes. Así que son cuestiones que ocurren en muchas economías también, donde hay un porcentaje que tiene ventaja respecto al resto. ¿Cómo le está yendo al país? Porque uno escucha a Caputo, escucha al gobierno que dice, bueno, la inflación va bajando. Sí. Sí, pero no es lo que uno ve reflejado tal vez en los precios, por ejemplo. Claro, mirá, yo te digo que si uno analiza la economía argentina en los últimos meses, uno observa claroscuros. Por un lado están los sectores financieros que están eufóricos por el aumento en el precio de las acciones, aumento en el precio de los bonos de deuda pública, digamos. Por otro lado, también el tipo de cambio está planchado, y así que... Pero si vos lo contrastás con otra realidad, que es la realidad de la economía real, digamos, te encontrás con cosas totalmente distintas. Te encontrás con una economía que hay una alta inflación, aunque aparentemente va decreciendo, pero a niveles bastante altos, y hay un deterioro en el poder adquisitivo de los ingresos, especialmente de los salarios y de los salarios de personas de menores recursos, digamos, y de los jubilados y de los pensionados. Eso hace de que uno observa de que vos tomás los 15 sectores de la economía argentina y comparando un año, enero del 2024 contra enero de 2023, de los 15 sectores hay 9 que han caído, claro, en la producción, en las ventas y demás, y solamente 5 o 6 son los que han aumentado el nivel de actividad. Quiere decir que en realidad estamos frente a una recesión muy importante, que incluso convengamos que la recesión también contribuye a bajar la inflación, porque aquieta, enfría las demandas de la gente, de las empresas, del Estado, etcétera, etcétera. O sea que la inflación ha bajado, ahora se habla de que en marzo estaría un poquito más abajo de la que de febrero, no mucho, pero llegar a inflaciones que sean razonables, que sean civilizadas, claro, nos va a costar tiempo, no antes de fin de año, digamos. Claro. Es un proceso lento. Es un proceso lento. Así ha ocurrido cuando van a analizar la experiencia de distintos países similares a los argentinos. Ha llevado incluso años eso. En Perú llegar, que vivió un par de décadas atrás, una situación parecida a la Argentina, le llevó 6, 7 años, 10 años bajar la inflación, para que el descenso de la inflación sea una cuestión sostenida. Porque nosotros nos alegramos porque bajó un poquito, pero el tema es persistir en el entusiasmo, persistir en eso, que eso es lo más difícil, porque también a veces la inflación puede bajar un mes respecto a otro por la influencia de los precios de los productos estacionales, porque ahora la inflación de febrero hubiera sido mayor si el gobierno no hubiera postergado el aumento en tarifas públicas. Claro. Entonces, hay ciertos manejos que se hacen como para que también que hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver, de conceptualizar y pronosticar la inflación. ¿Cómo puede ser, tal vez, es hacer futurología, ¿no? Sí. Pero la realidad de Argentina de abril en adelante? Y de abril en adelante lo que se observa es que
los estudiosos, más estudiosos que nosotros al menos, creen que en junio podríamos estar con una inflación de un dígito. De un dígito estaría bajando, y hay algunos que dicen que en diciembre tendríamos una inflación de un 3, un 4%. ¿Y eso cómo se traduce para el común de la gente? Bueno, el común de la gente, yo creo que hay un factor que nos inquieta, nos preocupa a todos, que es la inflación. Ten en cuenta que cuando la inflación se come un punto de los ingresos de la gente, aparecen 230.000 nuevos pobres. Un poco el tema de la pobreza en la Argentina se explica muchísimo también por el tema de la inflación. Es decir, que creo que la gente lo que demanda es estabilidad. Estabilidad porque la verdad que y con los índices de inflación que hemos estado teniendo últimamente es muy difícil planificar, es muy difícil pensar en planificar hacia un futuro inmediato, digamos. Entonces la inflación es un cáncer, digamos, es la enfermedad de la moneda, digamos. Entonces que yo creo que todos, me parece que estamos, una abrumadora mayoría, estamos de acuerdo que hay que hacer lo imposible para que la inflación baje. Lo que sí, también tenemos que tener en cuenta los costos de bajar la inflación. Claro. Los costos de bajar, que hasta ahora los costos de bajar la inflación son bastante altos, medidos en términos de recesión, y ahora se va a empezar a ver el tema del desempleo. Los daños colaterales. Los daños colaterales, claro. Porque perjudica más a una persona o inquieta más a una persona, no tanto el aumento de la inflación como la caída del empleo. Claro. Aunque haya inflación y vos tenés empleo, de alguna manera lo podés pilotear. Pero si vos no tenés empleo, es muy difícil manejarse. ¿Vamos rumbo a un cuello de botella? ¿En cuello de botella en qué aspecto? En el sentido, al hablar del desempleo, al hablar de esta realidad de bajar la inflación en la República Argentina, ¿vamos a estar más complicados que lo que venimos estando hasta ahora? Y aparentemente lo que ha ocurrido en el último mes indica eso, de que el desempleo va a aumentar. A pesar de que el presidente Milei empezó su gobierno con tasas de desempleo bastante bajas. Ajá. Para los estándares argentinos, sí. Pero lo que uno observa, los comentarios, muchas de que el empleo va a caer, o sea que aumenta el desempleo, y eso va a traducir cuestiones desalentadoras en la gente. Es decir, recesión con desempleo y con inflación que no es tan baja, digamos, crea un cóctel que va a ir inquietando cada vez más a la gente. Carlos, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a entender esta economía difícil que tiene Argentina, que viene de arrastre, ¿no? Pero que se ha complicado un poco más en este 2024. No, gracias por invitarme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros